A continuación veremos un bloque que habla sobre la relación entre el cine y la literatura, cómo estas artes convergen, se complementan, cuán diferente es escribir para literatura y escribir para cine, cómo se hacen las adaptaciones y cuál es esta relación de intertextualidad que mantienen los textos literarios y los guiones cinematográficos. Veamos la nota. El cine como espectáculo de las imágenes, desde su surgimiento, ha cautivado a millones de personas en el mundo. Su marcada influencia social es uno de los motivos por el que en muchas ocasiones las obras literarias se han llevado al cine. Con mayor o menor suerte, los textos literarios recreados han quedado plasmados en el mundo de las imágenes. El cine como entretenimiento, que se nutre de las demás artes, debe entenderse necesariamente como texto, dado que todo texto se construye como mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. En el lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, por lo menos, como doble. La metamorfosis que implica llevar la literatura artística al cine es un compromiso de por sí complejo. La adaptación del guión y luego la producción de la película como pasos de un largo proceso entrañan difíciles responsabilidades para los implicados. El resultado depende además de la intencionalidad tanto del guionista como del director de ser fiel a la obra o recrear su propia sensibilidad artística. Cuando en 1895 se daba a conocer la existencia del cine y con este quedaba reconocida universalmente la figura de los hermanos Louis y Auguste Lumière, la literatura ya tenía muchos siglos de vida. Libros como Las Mil y una Noches habían apelado a la esencia de los sentidos. Shakespeare y Cervantes habían escrito sus importantes obras, Romeo y Julieta y Don Quijote de la Mancha. Moría el simbolismo como corriente literaria y en su lugar se daba paso al realismo. Comenzaban así a avecinarse los acelerados cambios que traería el fin de siglo. Mientras tanto, el cine, surgido como arte y más tarde como industria, supo ponerse a tono en breve tiempo con la literatura, nutriéndose en cierta medida para lograrlo de esta. Esta vinculación cine-literatura ha tenido y tiene distintas formas de expresarse. En ocasiones la literatura se ha convertido en cine a partir de la adaptación fílmica de obras literarias, donde el argumento de esta se ha transformado en un guión cinematográfico, con mayor o menor fortuna, y viceversa. El éxito de una película a veces ha provocado la edición literaria de la historia en la que se basa o del guión de la misma. En otras películas, la literatura se ha convertido en protagonista al mostrar las vivencias de un escritor o escritora real o ficticio. La relación entre la literatura y el cine puede entenderse entonces como una clase de intertextualidad. Las relaciones entre el cine y la literatura, como en cierto sentido el teatro, significan un intercambio intertextual. El destino de diversas obras literarias y de sus autores ha sido para unos afortunados y para otros negativos. Por ejemplo, en el siglo XX, el uso de medios masivos como forma comercial atrapó en Estados Unidos a sus escritores. Tal es el caso de John Dos Passos, William Faulkner y Scott Fitzgerald, cuyas obras o guiones fueron rotundos fracasos. Asimismo, la versión cinematográfica de Las Nieves del Kilimanjaro de Ernest Hemingway fue bautizada por el propio autor, irónicamente, como Las Nieves de Sanuk, por el productor del filme. Tanto la literatura como el cine son artes narrativas, pero el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico son dos sistemas de comunicación diferentes y específicos, aunque compartan estructuras y tengan zonas de convergencia. El primero utiliza palabras y el segundo imágenes, pero la meta es la misma, la historia contada que trasciende al lenguaje para convertirse en fuente de emociones y de sentimientos. No hay una contraposición obligada entre el arte de la imagen, de la luz y de la plástica y el arte de la palabra.
Es más, el guión cinematográfico en sí mismo no es más que la materialización de la relación literatura-cine o cine-literatura. Per se, el guión es literatura, una literatura especial, pensada en imágenes y en este sentido, en toda película las palabras son la piedra angular de la imagen. El único problema, por así decirlo, de las adaptaciones cinematográficas es la confrontación con el veredicto del espectador interesado por ver en secuencias y en escenas aquello que su imaginación ha recreado tras la lectura de la obra literaria. ¿Qué encuentra en la literatura llevada al cine? Buenos o malos momentos. El intercambio, la combinación y la reescritura, que significan la transmutación de lenguajes, literario y cinematográfico, atrapa o defrauda al lector espectador. Nos vamos a una breve pausa, pero vamos a regresar con la entrevista a David Hoyos y Jefferson Arcila. Ellos son, un actor de teatro trujillano profesional y un poeta y escritor que nos van a complementar más sobre lo que ya hemos visto de la relación entre el cine, la literatura y también el teatro.